Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico. San Cirilo de Jerusalén, obispo, confesor y doctor de la Iglesia. Cuando era aún un simple sacerdote, San Cirilo solía instruir a los catecúmenos durante la Cuaresma. Todavía es recordado por aquellas admirables homilías llenas de divina sabiduría, que son preciosos documentos para la teología católica. Siendo obispo de Jerusalén, los arrianos lo exiliaron 3 veces, hasta que por fin fue restituido con honor a su sede por el emperador Teodosio. Asistió al Segundo Concilio de Constantinopla, en el cual fue anatemizado el arrianismo y murió en el año 386. Martes de la segunda semana de Cuaresma. Epístola Tercera de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16. La lección nos cuenta que mientras una sequía se ensañaba con el Israel impenitente, Elías fue a ver a una mujer pagana, una pobre viuda de Sarepta, y le pidió algo para comer. La viuda tomó 2 medidas de harina y preparó una tortita para el profeta y otra para sí misma. Su caridad y su compasión fueron recompensadas, ya que después de ello nunca le faltó el pan. Mientras los israelitas sufren la escasez, los gentiles, como una recompensa por su fe y fidelidad, reciben diariamente el pan eucarístico, que les aplica las ventajas que para ellos ganó nuestro Redentor sobre la cruz. En aquellos días, vino la palabra del Señor a Elías tesbita diciendo: Levántate y vete a Sarepta de Sidón, y allí te estarás, porque he mandado allí a una mujer viuda que te alimente. Se levantó y se fue a Sarepta, y luego que llegó a la puerta de la ciudad, se le dejó ver una mujer viuda que estaba recogiendo leña. La llamó y le dijo: Dame en un vaso un poco de agua para beber. Y yendo ella a traérsela, gritó Elías por detrás, diciendo: Tráeme también, te ruego, un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, sino solo un poco de harina en una orza, cuanto puede caber en un puño, y un poco de aceite en un vaso. Mira cómo estoy recogiendo 2 palillos para entrar a hacerlo para mí y mi hijo, y comérnoslo y después morir. Le dijo Elías: No temas, anda y haz primero para mí un panecillo cocido bajo el rescoldo, y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo. Porque esto dice el Señor Dios de Israel: No vendrá menos la harina de la orza, ni menguará el aceite de la alcuza, hasta el día en que el Señor ha de dar lluvia sobre la faz de la tierra. Ella se fue e hizo lo que Elías le dijo, y comió él y ella y su casa. Y desde aquel día no faltó nunca la harina en la orza, ni se disminuyó el aceite de la alcuza, conforme a la palabra del Señor, que había hablado por boca de Elías. Deo gracias.
Continuación del Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. Nuestro Señor Jesucristo declara que los judíos que profesan la ley de Moisés no la observan. El reino de Dios está abierto a los paganos, que con el bautismo se convierten en discípulos de Cristo y hacen sus obras. En aquel tiempo, habló Jesús a la multitud y a sus discípulos diciendo: Sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Guardad pues y haced todo lo que os digan, mas no hagáis lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas e insoportables y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ellos ni aun con su dedo las quieren mover, y hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Por esto ensanchan sus filacterías y extienden sus franjas. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y ser saludados en la plaza, y que los hombres lo llamen rabí, que son doctores. Mas vosotros, por el contrario, no queráis ser llamados rabí, porque uno solo es vuestro Padre, que está en los cielos. Ni os llaméis maestros, porque uno es vuestro Maestro, y ese es Cristo. El que es mayor entre vosotros será vuestro siervo, porque el que se ensalce será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Laus tibi Christe. Intimidad divina. Nuestro lugar. Presencia de Dios. Oh Dios mío, ayúdame a conocerte y a conocerme. Sé que tú eres el que es, y yo soy el que no soy. Meditación. Punto primero. Entre todas las criaturas en las que nos complacemos y hacia las que nuestra naturaleza parece sentirse más atraída, el yo ocupa sin duda el primer lugar. No hay nadie, por limitado que sea en talentos y buenas cualidades, que no ame su propia excelencia y que no intente, de un modo u otro, hacerla resplandecer ante sí mismo y ante los demás. Por esta razón, a menudo exageramos espontáneamente nuestra propia valía, y en consecuencia somos exigentes y pretenciosos. Esto nos hace altivos y arrogantes, además de difíciles en nuestras relaciones con los demás. La humildad es la virtud que mantiene dentro de límites justos el amor a la propia excelencia, mientras que el amor propio nos induce a menudo a hacernos demasiado evidentes o a ocupar un lugar más elevado del que nos corresponde. La humildad nos mantiene en nuestro propio lugar. La humildad es verdad. Tiende a establecer en la verdad tanto nuestro intelecto, haciéndonos conocer cómo realmente somos, cómo es nuestra vida, inclinándonos a ocupar, en relación con Dios y con los hombres, el lugar que nos corresponde y no otro. La humildad nos hace comprender que a los ojos de Dios,
no somos más que su pequeña criatura, enteramente dependiente de Él, para nuestra existencia y para todas nuestras obras. Habiendo recibido la vida de Dios, no podemos subsistir ni un momento independientemente de Él. Él, que nos dio la existencia por su acción creadora, mantiene la vida en nosotros por su acción conservadora. Además, no podemos realizar el menor acto sin la cooperación de Dios. Del mismo modo que una máquina, incluso perfecta, no puede hacer ningún movimiento hasta que no la pone en marcha quien la ha hecho. Es muy cierto que, a diferencia de la máquina, nuestros actos no son mecánicos ni obligatorios, sino conscientes y libres. Sin embargo, no podemos mover ni un dedo sin la concurrencia del artista divino. De esto se deduce que todo lo que poseemos en el orden del ser, es decir, las cualidades, los dones, las capacidades, y todo lo que hemos realizado en el orden de la acción, no es nuestro, sino que todo, de un modo u otro, son dones de Dios. Todos son actos realizados con ayuda de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Primera carta a los Corintios, capítulo 4. Punto segundo. En el orden sobrenatural, donde todo depende de la gracia, se verifican más estrictamente las palabras de Jesús: sin mí no podéis hacer nada. Aunque en el bautismo la gracia santificante nos elevó al orden sobrenatural y las virtudes infusas nos hicieron capaces de producir actos sobrenaturales, con todo, San Pablo dice: nadie puede decir el Señor Jesús sino por el Espíritu Santo. Para realizar el más mínimo acto sobrenatural, necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la gracia actual, que nos previene con sus inspiraciones y nos acompaña en el acto hasta su realización. El gran teólogo, que ha estudiado profundamente la doctrina católica, tiene una necesidad tan absoluta de la gracia actual para poner en práctica el punto más insignificante de la doctrina católica, o para producir un solo acto del amor de Dios, como la tiene el campesino que no sabe nada más allá de su catecismo. Incluso un santo que ha recibido tantos favores y luces divinas y ha alcanzado una virtud heroica, no puede realizar el más pequeño acto virtuoso sin la ayuda de la gracia actual. Cuán total debe ser, pues, nuestra dependencia de Dios. Estamos muy lejos de la verdad si, confiando en nuestros propios conocimientos o en una larga práctica de la vida espiritual, creemos que nuestras luces o nuestras virtudes son suficientes para hacernos actuar como buenos cristianos.
No, nos advierte San Pablo. Sufficiencia nostra ex Deo est. Nuestra suficiencia viene de Dios. Sin Dios no podemos pensar, ni hablar, ni desear nada bueno, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, según su buena voluntad. De nosotros mismos, pues, solo tenemos la capacidad que pertenece a nuestra naturaleza limitada, herida por el pecado original, la capacidad de faltar a nuestros deberes y de pecar. Si quitamos de nosotros lo que es de Dios, descubriremos que de nosotros mismos no somos nada, o más bien, menos que nada, pues la nada es incapaz de ofender a Dios, mientras que nosotros tenemos esa triste capacidad y la usamos muy a frecuencia. Coloquio. Oh Padre omnipotente, Dios de verdad, Dios de amor, permíteme entrar en la celda del autoconocimiento. Reconozco que de mí mismo no soy nada, sino que todo el ser y la bondad que hay en mí provienen únicamente de ti. Muéstrame mis faltas para que deteste mi malicia, y así huiré del amor propio, y me encontraré revestido de nuevo con el manto nupcial de la caridad divina, que debo tener para ser admitido a las nupcias de la vida eterna. Santa Catalina de Siena. Dame, Dios mío, un conocimiento profundo de mí mismo. Haz que me convenza realmente de que no soy nada, y de que tú lo eres todo. No me dejes pensar que soy algo más que la nada que soy, que no haga nada más por mí mismo, sino todo por ti. Haz que ninguna criatura piense más en mí, haga algo más por mí, me dé algo más, sino que todo sea hecho para ti y entregado a ti. Y que mi nada se reduzca a nada, a los ojos de todas las criaturas y a los tuyos, Dios mío, para que tú, el todo, seas todo en todo y por todo. San Juan Eudes. Revélame mi nada, Señor, revélamela tan bien que no solo la comprenda, sino que tenga una convicción práctica y profunda de ella. Tú sabes lo doloroso que es esto para mí y para mi naturaleza orgullosa. Mi intelecto no puede resistir la evidencia de la verdad y se ve obligado a admitir que no soy nada, que no tengo nada y que no puedo hacer nada sin ti. Sin embargo, mi ego siempre está tratando de atribuirse algo a sí mismo, de atribuirse el mérito de esto o de aquello, y de complacerse tanto en ello como si fuera propio. Ayúdame, oh Señor, a triunfar sobre este orgullo que, como tú ves, roba tus dones y hace estéril mi vida, impidiéndome recibir la abundancia de tus gracias. Haz que conozca mi nada, oh Señor, pues cuanto más la reconozca con sencillez y humildad de corazón, más te complacerás en ser mi todo. Tú eres el todo, yo no soy nada. Tú el que es, y yo el que no es. Glorifícate pues en mi nada,
Que tu amor y tu gracia triunfen en esta nada, pero que triunfe también tu misericordia, pues soy una nada que ha pecado. Peccadi Domine, miserere mei. Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina, una guía espiritual mientras seguimos la ascensión del alma hacia la unión transformadora con Dios, o lo que es lo mismo, hacia la intimidad divina. Este es un llamado a la santidad en medio del mundo.